Mirar lo que nos ha llegado al taller. Es un baúl antiguo que está súper oxidado por fuera y por dentro está lleno de manchas de humedad. Nos han pedido que lo restauremos, pero es una tarea bastante difícil. ¿Creéis que la hemos conseguido? Quedaros hasta el final y nos lo decís. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Esta semana os quiero enseñar cómo hemos renovado este viejo baúl. Es el típico baúl antiguo de chapa y madera y las condiciones en las que está pues son las que podéis ver. El exterior está totalmente cubierto de óxido y el interior, la madera, está completamente manchada por humedad. Esto me lleva a pensar que este baúl ha estado a la intemperie y por suerte no tiene ni ha tenido carcoma, que eso es un punto muy favorable. Lo primero que vamos a hacer es restaurar el interior del mueble. Estéticamente está bastante maltratado, pero estructuralmente, por suerte, está bastante bien. No tiene muchos arreglos que haya que hacer, a excepción de un listón en la parte trasera que se lo hemos cambiado. Todo lo demás, por suerte, vamos a poder mantener el original. Para lijar, utilizo la lijadora eléctrica con diferentes granos de lija. Empiezo por un grano de lija de 80 que me va a permitir eliminar la mayor parte de las manchas y el resto de papel que todavía quede pegado. Voy a utilizar la lijadora orbital para las zonas más planas y para las esquinitas voy a utilizar mi lijadora pequeñita, la mouse, para poder llegar bien a todos los rincones. Y en las zonas donde no llego con ninguna de las lijadoras eléctricas termino de lijar, o bien utilizando lija de mano o bien utilizando un rascador y un cepillo de alambre. Lijaré todo el interior primero con la lija de grano 80 y después cambiaré a una de grano 150 para que la superficie quede bastante uniforme. Una vez tengo todo el interior lijado, le voy a dar un tratamiento preventivo anticarcoma. Como ya os comenté, no hay indicios de que este baúl haya tenido carcoma, pero sí hay bastantes señales de haber tenido mucha humedad. Entonces, como siempre es mejor prevenir, le vamos a dar este tratamiento. El anticarcoma se aplica muy fácilmente en este caso, como no hay agujeros que rellenar, solo hay que pincelar o pintar todo el interior, todas las zonas que son de madera con el producto anticarcoma y esperar a que se seque por completo. Cuanto al exterior del baúl, aquí la restauración es bastante más compleja. Está compuesto por dos tipos de materiales distintos. Por un lado tiene los listones de madera, por otro lado tiene la chapa que está súper oxidada. Lo primero que hago es lijar la parte de madera. Voy a utilizar en este caso una lija de grano medio con una lija de 120 porque son listones bastante finos y aparte están muy secos como todo lo demás del baúl. Entonces si le meto un grano de lija más grueso los estropearía. Así con la lija de 120 voy a intentar lijar al máximo los listones exteriores. Y voy a lijar también las zonas de chapa para eliminar todo el óxido que se está soltando. En este caso el baúl está demasiado oxidado como para pretender dejar la chapa al natural eliminando el óxido. La opción va a ser pintar, pero antes elimino de esta forma, lijando todo el óxido que se suelta, porque para aplicar el producto antióxido la superficie tiene que estar lo más limpia posible.
Una vez eliminado todo lo superficial con la lijadora, voy a iniciar un tratamiento más específico. A las zonas de madera, a los listones, le voy a aplicar ácido oxálico. El ácido oxálico sirve para eliminar las manchas en la madera, así que se lo voy a aplicar para ver si consigo eliminar algunos puntos negros, algunas manchas negras que han salido. Es posible que no salgan porque al final la madera se ha impregnado con tanto óxido, pero aún así lo voy a intentar y le voy a aplicar el ácido. Lo dejaré actuar unos 20 minutos, media hora aproximadamente. Pasada media hora el ácido oxálico ya ha actuado el tiempo suficiente y es momento de removerlo. Se remueve utilizando agua. Yo en este caso utilizo agua templada en abundancia y una bayeta. Hay que frotar bien porque el ácido oxálico, una vez esté seco, forma pequeños cristales blanquecinos y si no se frotan se quedan adheridos a la madera. También aprovecho este momento y aparte de limpiar las zonas de madera, voy a limpiar también toda la zona de chapa. Recordar que el óxido suelto lo hemos eliminado con la lijadora, pero esto, como el baúl está tan oxidado, sigue habiendo óxido en la superficie. Entonces con la bayeta, con el trapo, lo froto muy bien para eliminar aún más todo lo que puedo. Después de eliminar la máxima cantidad posible de óxido, es momento de neutralizar lo que queda. Como podéis observar, la chapa está extremadamente oxidada. Tiene dos zonas que se podrían salvar, pero todo lo demás está totalmente cubierto de óxido. Y en este punto sería inútil seguir intentando remover más óxido porque por mucho que eliminara, el dibujo de la chapa ya se ha perdido y sería imposible de recuperar. Y aparte tampoco es que sea particularmente bonito. Así que no tengo problema de perder el dibujo de la chapa. Lo que sí quiero es evitar que el óxido vuelva a aparecer y el que está que se siga propagando. Por eso le voy a aplicar un producto directo al óxido que lo que va a hacer es neutralizarlo y aparte me va a servir también de imprimación para poder a continuación pintar. En total voy a aplicar 2 manos de esmalte antioxidante y al igual que con otro tipo de pinturas es muy importante esperar a que se seque bien entre mano y mano. La forma de aplicación, como podéis ver, es con un pincel o con una brocha pequeña. Se podría utilizar rodillo, pero aquí la superficie apenas lo permite. Voy a pintar con este esmalte todas las zonas que son de metal. Una vez tengo solventado el problema del óxido y el baúl se ve así, pintado en blanco y con la madera ya lijada, es momento de pasar a la decoración. Se nos ha pedido una decoración muy específica, es una decoración muy discreta en unos tonos neutros. Para hacer la decoración voy a utilizar principalmente pintura a la tiza en diferentes tonos. Voy a utilizar también pintura acrílica para las zonas metálicas y voy a utilizar cera, pero yendo por partes. Lo primero que tengo que hacer es proteger las zonas de madera que de momento no quiero que se me manchen con la pintura. Para ello utilizo cinta de carrocero y pacientemente tapo todas las zonas que no quiero que se manchen. El cliente nos ha pedido que el baúl tuviera un acabado en blanco con una decoración discreta en tonos neutros. Para cumplir con su gusto, voy a empezar por pintar todo el baúl en blanco, pero no quiero que sea un blanco sin más. Le voy a añadir también un sombreado para crear algo de textura y para darle más dimensión al baúl. Para crear el sombreado voy a utilizar un tono crema, en este caso es el soft beige,
pero valdría cualquier tono que sea así en un tono café con leche. Voy a utilizar también el blanco y voy a hacer un difuminado entre los dos tonos. La forma de hacerlo es relativamente sencilla. Necesito tener dos pinceles distintos, uno para cada color y tener un tercero para difuminar en caso de que hiciera falta. Pero al tratarse de tonos claros y tonos que se le parece muchísimo, solo el pincelar por encima ya hace que los colores se mezclen. Entonces lo que hago es aplicar el tono más oscuro o el tono crema justo en las esquinas y por debajo de los listones, y el tono blanco lo voy a aplicar en el medio. Luego es solo difuminarlo. Utilizando esta técnica voy a pintar todo el exterior del baúl. En los frentes y en la parte superior, como tiene los listones de madera, es muy fácil de delimitar las zonas que van sombreadas de las zonas que van completamente lisas. Esto permite que el baúl tenga un aire vintage, que no se vea tan como recién pintado. Hay que mantener su esencia, aunque no ha sido posible mantener las chapas, pero que se note que es un baúl antiguo. Una vez tengo pintada toda la chapa, retiro la cinta de carrocero que he colocado para proteger, porque a continuación voy a pintar las partes metálicas que van sobrepuestas sobre la madera. Las zonas metálicas del baúl que no van pintadas de blanco, normalmente las pintamos o en dorado o en plateado. En este caso nos han pedido que fueran en tono plata, así que voy a utilizar pintura al alcohol y voy a pintar todas esas partes. Me refiero a los remaches, a los trozos de chapa que hay por encima de las maderas, a las cerraduras y a todas esas partes que, como comento, no van pintadas de blanco. Una vez he terminado de pintar el exterior, este no terminaba de convencerme del todo, parecía que le faltaba algo. Entonces he decidido dar un poco más de sombreado, pero en este caso dándolo en un tono grisáceo. Para ello he tenido que volver a encintar para no manchar las maderas y procedí de la misma forma que con el tono crema, pero como os comento, en este caso en un tono gris. Lo he aplicado por encima del crema, no tapándolo por completo porque quiero que se vean los dos tonos, pero esto creará algo más de contraste y hará que el baúl no se vea tan apagado o tan soso. Igual que hice con el tono crema, el sombreado gris lo voy a hacer sobre todo el baúl. La técnica exactamente la misma, como podéis ver aquí. Lo que pasa es que este se nota mucho más de lo que se notaba el otro. Cuando retiro la cinta de carrocero después de pintar, me doy cuenta que las partes que había pintado en plateado apenas se notan ahora mismo. Es un plateado muy claro y yo lo que busco es que se noten algo más. Para ello también las voy a volver a pintar, pero en este caso utilizando un plata mucho más oscuro.
Con el sombreado en gris y pintado de dorado más oscuro las zonas que van en metal, el baúl ya se ve de otra forma. Pero aún así no termina de convencerme el tono que tiene la madera. Le veo que hace demasiado contraste, lo veo demasiado anaranjado. Así que le voy a hacer un lavado de color en blanco. El lavado de color consiste en aplicar una pintura muy diluida sobre la madera y inmediatamente después removerla con un trapo. En este caso se queda como una ligera pátina del color que se aplique, en este caso del blanco. La forma de diluir la pintura, hay muchas formas de hacerlo. Si son superficies muy grandes, lo más práctico es mezclar en una lata mitad pintura, mitad agua, aplicar esa mezcla. Yo aquí, como la zona es más pequeña, lo que hago es pulverizar con el spray de agua, lo pulverizo sobre la madera y sobre el pincel, diluyo la pintura así, la aplico y la elimino con el trapo. Las dos formas de hacerlo son correctas. Aquí lo que importa es el acabado, que es que se vea la madera por debajo, pero se vea con un tono bastante más clarito de lo que tiene actualmente. Esta técnica también me permite disimular las manchas oscuras que tienen los listones y que no he podido quitar ni con el ácido oxálico. Con esto se queda el tono todo mucho más uniforme. Y ahora que ya tengo el exterior pintado, ya solo me falta dar unos pequeños toques decorativos. Lo voy a hacer utilizando un sello y en tonos grises. Pero antes voy a pasar con una lija muy finita, es una lija de 500, sobre toda la superficie por si hubiera alguna acumulación de pintura. Aparte, el lijar también ayuda a difuminar, a que se vea mejor el difuminado entre el gris y el blanco. Para concluir con la decoración, voy a aplicar un sello con un motivo floral en tonos grises. Se nos ha pedido una decoración sencilla y discreta y creo que esto cumple perfectamente con el objetivo. Además, como podéis observar, los sellos son muy fáciles de utilizar. Una vez elegido el color que se quiere aplicar, solo hay que pintar la superficie del sello de forma uniforme con ese tono. En este caso yo voy a utilizar un gris muy oscuro que me sobró de otro trabajo y lo aplico con rodillo. Existen unas almohadillas específicas para los sellos que no lo tengo y aparte no te da la libertad de elegir el color. Lo importante es esparcir la pintura de forma uniforme sobre toda la superficie. Luego ya es aplicar también sobre la superficie. Hacer presión, es importante también que esa presión sea uniforme porque si no se va a quedar desigual. Las zonas donde se haga más presión se va a notar más el dibujo. Aplicados los sellos, lo que es el exterior del baúl está prácticamente concluido, solo me falta proteger. Para ello voy a utilizar cera. Voy a utilizar cera blanca para todas las zonas que están pintadas de claro y las zonas que llevan el sello, porque además de proteger también va a dar una ligera pátina, o sea que va a hacer que todo el conjunto quede muy integrado. Como podéis observar aquí, hace que la pintura del sello que se ve más oscura se vea un gris más suavecito. Aparte también la puedo aplicar sobre las zonas de madera para también protegerlas e hidratarlas. Las zonas que están en metal y que están pintadas con el acrílico plateado, le voy a aplicar una cera plateada para hacer que tenga más brillo y también para proteger la pintura.
Y con esto doy por concluida la decoración y la renovación del exterior del baúl y es momento de centrarme en el interior. No sé si lo recordáis, lo había lijado y le había aplicado un tratamiento preventivo anticarcoma. La madera ya está bien seca, con lo cual ahora lo que voy a hacer es volver a empapelar. En el interior del baúl vamos a aplicar este papel pintado. Es un papel de la marca Vintage Paint. Tiene un patrón nada mascado. Es similar a uno que utilizaba hace un par de semanas para forrar la vitrina, pero este es en tonos grises. También ahora entenderéis por qué luego he cambiado la pátina y he puesto la gris, porque ya sabía que este iba a ser el papel que iba a aplicar y este le va mejor la pátina gris que la pátina marrón. Para forrar el interior del baúl no hay muchos secretos, lo único hay que medir muy bien cada una de las partes y hay que tener bastante paciencia porque es una tarea un poco meticulosa y un poco, diría yo, aburrida, pero luego el resultado merece bien la pena. Voy a utilizar como habitualmente el pegamento específico para papel pintado y lo voy a aplicar con un rodillo. Lo aplico sobre las dos superficies, sobre el baúl y sobre la trasera del papel. A mí me funciona muy bien el esperar un par de minutos antes de juntar las dos piezas, o sea, aplico el pegamento y espero un par de minutos para que la cola se evapore un poquito. Esto hace que se cree mordiente y que pegue y sea más fácil de aplicar. Pero es un truquito mío, a mí me funciona. Probarlo y me diréis si notáis que se aplica mejor así o no. Borro todos los laterales y las tapas las dejo para el final. Como podéis observar, entre los listones de madera hay un pequeño hueco, entonces yo no quiero que se note. Para conseguirlo voy a hacer dos técnicas distintas. Para la tapa superior, la de la tapa, le voy a añadir unos refuerzos, unas tiras del mismo papel pintado y las voy a colocar en las zonas donde está ese hueco. Luego pondré otro papel por encima. Eso en la tapa superior. Vale tanto para la tapa superior como para los laterales si hiciera falta. Luego la parte inferior que también tiene hueco y esa parte es la que va a tener más uso, ahí le vamos a meter un refuerzo de una tabla de contrachapado para que la superficie de abajo quede completamente lisa y luego la vamos a forrar por encima. Al empapelar, la zona que es más complicada de pegar suelen ser los bordes. Los baúles es más complicado aún porque tiene esta especie de dobladillo. Entonces lo que hago es poner un refuerzo de pegamento. Utilizo cola de contacto y con ella pego todos los bordes. Con esto garantizo de que no se me van a despegar. Y aquí podéis ver el interior terminado. Ha quedado muy bonito. Este papel le va súper bien. Tiene un rollo vintage muy acorde al baúl. Hemos añadido un par de cadenas para sujetar la tapa y con esto damos por concluida la renovación. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? No sé si recordáis cómo ha llegado el baúl al taller, que era una pieza llena de óxido y de humedad. Y así es como se va, con su acabado sencillo, discreto, pero que aún así va a ser el centro de todas las atenciones, se ponga donde se ponga. Como hacemos habitualmente, en la descripción del vídeo os dejamos todos los productos que hemos utilizado y también, como habitualmente, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, nos lo dejáis en los comentarios. Y con esto concluimos la renovación de esta semana. ¿Creéis que hemos cumplido el objetivo? ¿Hemos conseguido renovar el baúl? Yo creo que sí. Ahora es una pieza única y va a tener muchos más años por delante.
Si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación.